Ah, escúchame, presta atención, ¿ya? Porque, primero, la asistencia rapidísima, vas a ver un videíto antes de iniciar la clase. Ese videíto míralo con muchísima atención, porque vamos a, ya tomé la foto, listo. Vamos a, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ya va a terminar la hora también. Sí, ya. Presta mucha atención a este video porque es lo que tú vas a hacer, ¿ya? Presta atención. Fíjate su movimiento, fíjate su actitud, fíjate la fuerza, fíjate sus gestos, fíjate el sonido. Ya después vamos a hablar de qué trata y todo ello, pero quiero que observes y después yo te voy a preguntar. ¿Cuánto tiempo tenemos mismo en su clase ahorita? No te preocupes que el video dura 2 minutos, creo. No, Miss, ¿cuánto dura su clase? 40. ¿Solo 40? Sí. Bueno, 30 porque ya pasó como 10 minutos. ¿Cómo te llamas por acá? Estás haciendo méritos, ¿ah? ¿Por qué? Digo, porque ya son 10:50. No es necesario prender la cámara, ¿no? Listo. A ver. No, ahorita no es necesario. A ver, déjame observar aquí. Igual lo voy a dejar en la plataforma, ¿no? De repente no, como ya lo estoy compartiendo por Mejor me apunta el canal porque la mí no. Ajá, apunten el video. Ya, 1, 2, 3. César Vallejo. Presta atención. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mano. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo. Amor. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro como un palo y duro también como una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia. Los caminos. Está interpretando un poema, ¿no? Ajá. El poema no se interpreta. Ay, estoy hablando sola, ya. El poema no se interpreta. El poema se declama. ¿Ya? En este caso, ¿cómo? Bueno, lo está declamando. Claro, está declamando. Ahora, en el momento en el que él declama, vive
el poema. Para él vivir y sentir, tiene primero que leer. Yo leo el poema, lo analizo y recién podría yo declamar. Una declamación es un arte, ¿verdad? Que compromete todos los músculos de tu cuerpo porque necesitas buena gesticulación en la boca para que se te entienda, porque no es lo mismo decir que me moriré y a decir me moriré el jueves y nadie te va a entender. Dime. Le escucho Voy a doble. salir porque le escucho entrecortado. Yo también me le Yo escucho doble. también le escucho doble, pensé que era el único y no dije nada. Ya, espérate, voy a dejar, voy a cerrar, ya sé, ya me Y déjeme como anfitrión, mija, ¿no? Ya me pasó esto otro día y fue porque no había... Solo salgas en mí, a ver quién Ya es el está. nuevo. Me salga para ver quién se queda anfitrión. Ay, qué chistoso. Nadie la dejaba entrar y decían que ya estaba. Nadie la deja entrar. Se acabó la clase. Listo. Ahora sí me escuchas bien, ¿no? Sí, Miss, ahora sí se la escucho. Ya, ahora sí. Ya. Entonces te decía, un poema no se interpreta, se declama, ¿ya? En este caso, el declamar un poema interviene en todos los músculos del cuerpo. Hay que gesticular bien el aparato fonador, hay que gesticular los músculos de la boca, hay que utilizar movimiento corporal según el poema, ¿no? Como tú puedes observar, el poema no es levantar la mano, levantar la otra mano, levantar una mano, levantar la otra mano, no. Según lo requiera el poema, si me toca inclinarme de dolor, porque así menciona el poema, tengo que vivirlo. Si me toca hacer un reclamo y con indignación, tengo que hacerlo. Si de pronto tengo que alegrarme y gozar, también cambia. Si por ahí siento una cólera porque esa parte del poema me da a entender... Se le sigue escuchando la repetición. Qué raro, pero si ya se Se le arregló. sigue escuchando doble. Hueco. Ahora es peor. Antes yo no lo escuchaba. Escuchando. Al principio se lo escuchaba bien, pero comenzó a escucharse doble. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? No me escuchas. Sí, Miss. ¿Ahora sí me escuchas? ¿Me escuchas? Cuando habla de corrido se le escucha entrecortado, ¿no? Ajá, cuando habla una palabra, por ejemplo, Ya no dije. se escucha normal. Sigue hablando, Miss. A ver, aquí sí me escuchas. ¿O no? Sí, yo se lo escucho. Ya, aquí sí, ya. Entonces, vamos a tener que vivir el poema. Sí, Miss. Ya. Sí, sí se escucha todo bien, ¿no? Ya. Tienes que vivir el poema, pero antes de vivirlo tienes que necesariamente leerlo, pues, ¿no? Para saber de qué se va a tratar. Muy bien. ¿Quién es? César Abraham Vallejo. No sé cómo. César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza. Conocido, César Vallejo. Bueno, César Abraham Vallejo. Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza. Chicos, dejen de interrumpir que se acaba la clase, por favor, ¿ya? Solo interrumpes y me dices, Miss, no se escucha, etcétera. Solo para eso. O cuando yo haga preguntas. Conocido como el renovador de la poesía de la lengua española. ¿Listo? Es quien renueva la literatura española. Nombre completo, César Abraham Vallejo Mendoza. Nació en Santiago de Chuco, Perú, ya en 1892. Fue un poeta, cuentista, dramaturgo, novelista y ensayista. Quiere decir que fue un escritor muy completo para su época, ya que no solo escribía o se dedicaba a un solo género, no, sino que escribía de todo, ¿ya? Y tenía muchísimos estilos para cada uno de sus composiciones. Entonces es considerado un escritor bastante completo. Es el menor o fue el menor de 11 años. Sus abuelos fueron de sangre De 11 hermanos. ¿Cómo? Teresa. Es que usted dijo fue el menor de 11 años.
11 Dice, hermanos, 11 hermanos. ay, Ya, fue el menor de 11 hermanos. Sus padres, sus abuelos fueron indígenas y españoles, ya, es decir, él fue un mestizo. Sus padres quisieron que él sea sacerdote y de hecho algún tiempo él ingresó a una de las escuelas dedicadas al sacerdocio, a estudiar letras. Sin embargo, no le gustó la vida del sacerdocio y se retiró, pero quedaron vestigios de su vida durante la etapa del sacerdocio. Es por esa razón que en alguna de sus obras vamos a encontrar episodios relacionados con la religión, ¿ya? Y esto es justamente por el tiempo en el que él estaba o estuvo en la práctica de la vida del sacerdocio. Después estudió letras y derecho en Lima y en Trujillo. Fue prisionero 6 meses en Trujillo, es decir, estudió letras y derecho en Lima. Posteriormente viajó a Trujillo, que es su ciudad natal, ¿ya? Y en Trujillo fue prisionero 6 meses. Lo llevaron prisionero porque presuntamente porque existieron testigos que indicaban que él no fue el culpable. Sin embargo, por una presunta sospecha de un hacendado muy rico, ya el hacendado tenía una mansión, una hacienda enorme, y esa hacienda se incendió, se quemó, ¿listo? Y todos culparon a César Vallejo. Sin embargo, como te menciono, existieron testigos que lograron ver que en ese momento él no estaba en ese lugar, sino en otro lugar, pero al final terminó quedando prisionero durante 6 meses en Trujillo. Luego de 6 meses le dieron una libertad condicional, es decir, no una libertad total, sino condicional, ¿ya? En la que él tenía que cumplir ciertos castigos que se le habían implantado. Sin embargo, él, como se dio cuenta que no fue una libertad total, sino una libertad condicional, decidió viajar a Europa. Ni bien salió de prisión, se fue a Europa y no quiso volver nunca más a Trujillo ni al Perú por miedo a que lo vuelvan a encarcelar. Y esto hizo porque él consideraba que eso fue injusto, ¿no? Ya estando por Europa, conoce a la musa. ¿Sabes qué es una musa? la mujer que inspira para hacer sus Una poemas. mujer que inspira para un poema, creo. Una mujer, puede ser una mujer. Como una inspiración, ¿ves? Claro, una musa es una inspiración. Puede ser mujer, puede ser varón, puede ser niño, puede ser un objeto, puede ser un muñeco, puede ser etcétera, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo amar muchísimo, muchísimo, muchísimo un muñeco y puede ser mi máxima inspiración para yo poder escribir, etcétera. O puedo inspirarme en una persona también, ¿ya? O puedo inspirarme en algo que yo quiero mucho y que me despierta una serie de sentimientos de las que yo puedo hacer creaciones, ¿no es cierto? En este caso, él cuando se va a Europa conoce a su musa, y en este caso pues no es un objeto, sino es una mujer que se llama María, o se llamaba María Rosa Sandoval. De ella, ¿te acuerdas la obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros? ¿Sí o no? Ya, los heraldos negros No han escucho eso, sido no. basados justamente en María Rosa Sandoval. Ella fue la musa que encarnó, que en todo caso tiene presencia en la obra de César Vallejo en Los Heraldos Negros. Ella murió de tuberculosis y bueno, pues no, a raíz de la muerte la relación con César Vallejo se terminó. Después de 2 años de César Vallejo estar solo, deprimido y de alguna manera también ya cayendo en la vida bohemia,
porque amaba muchísimo a la que no fue su esposa, pero sí fue su musa, sí fue su pareja, fue como su unión de hecho, ya, una convivencia, pero nunca se casó con ella, ya. Después viajó a París. En París también convivió con Harriet Maicé, ya, que tenemos aquí solamente el nombre porque no hay foto de la señorita. Con ella convivió. Había una diferencia de edad bastante marcada. Ella tenía 15 años, ya, y bueno, él tendría pues entre sus 30, 35 por ahí, y ella de 15 años. El doble. ¿Ya? Entonces, esa relación convivieron también durante unos 2 años, 2 años y medio, pero él recordaba muchísimo a María Rosa Sandoval. Entonces como que la utilizó para poder olvidar a ella, ¿no? Y como ella era pues muy jovencita, decidió dar punto final a esa relación y después de 2 años de convivir con él en París, se separaron. Posteriormente, él regresa, o bueno, durante su trabajo en París, porque como te digo, él ya no quiso regresar al Perú, conoce a Georgette Travers, que es la jovencita que está aquí al costado de él, que es la última, que es la esposa, que es con la que se casó finalmente, que también pues hay una diferencia de edad bastante marcada. Aquí tendría ya él sus 38 tal vez, no sé, y ella tenía 18 años. Entonces sí, había una diferencia bastante marcada, ¿ya? Pero imagínate, Los Heraldos Negros fueron publicados recién en 1919. Sí sabe. Ya. No, córtale, no le contestes. Ya. Los Heraldos Negros se publicó en 1919 y Trilce se publicó en 1922. Los Heraldos Negros, a ver, vamos a irnos para la otra diapositiva. Listo. Los Heraldos Negros, de sus obras, ¿no? Tiene en sí varias obras, pero estas dos son las más conocidas, por decirlo así. Son las más conocidas, más famosas. Como ya te dije, los Heraldos Negros están basados por la musa está bajo la inspiración de María Rosa Sandoval, y Trilce está también basado, pero no en la misma musa, sino en este caso de Georgette Travers, ¿no? Que es la esposa que fue la esposa de César Vallejo. Los Heraldos Negros, que más o menos radica entre 1919, ¿ya? Tiene dentro de sus composiciones raíces modernistas, es decir, aquí vamos a encontrar algunos relatos, algunas partes de los poemas todavía incluido en el latín, y otros hablando todavía de la renovación, porque estamos en plena renovación del lenguaje. Cuando el lenguaje ya está adquiriendo forma, estamos en ese momento. Entonces vamos a encontrar una mezcla del latín vulgar con el castellano que se está formando, ¿ya? Que, como te digo, está dentro de la época modernista. Y Trilce, que está en 1922, son poemas que ya no están dentro del modernismo, sino del vanguardismo. Este es más, por de alguna manera decirlo, es la más actual, ¿ya? Estas son las obras, según consideradas, las más tristes de toda su producción. Son las más tristes, ¿ya? Y bueno, claro, porque ambas hablan pues sobre la pérdida de las que él amó muchísimo, pues, ¿no? Luego de que César Vallejo muere, y justamente muere, así como el video que escuchamos al inicio, que se llama Piedras Negras sobre Una piedra negra sobre una piedra blanca, o al revés, claro. Ya justo en el Sorry. cuando tú escuchaste, habla, ¿no? Yo moriré un jueves de otoño
habla también que ese día va a haber una llovizna o algo así menciona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdas? Ya. Justamente es como si él estuviese de alguna manera pronosticando ya o de repente No va a adelantando morir. lo que le va a suceder porque y dice todavía yo voy a morir en París en un aguacero un jueves de otoño, ¿verdad? Y el día justamente que muere César Vallejo muere en París, un día de aguacero, realmente sí ocurrió un aguacero ese día. Y un jueves. Y no, lo único que se equivocó es eso, no murió jueves, murió viernes. Viernes. Pero todo coincidió, fue en París y fue un día de aguacero. Y por eso es que dicen que es como una premonición a lo que él sentía, pues, ¿no? Luego de su muerte, A lo Michael sus Jackson. poemas humanos, tiene también otra obra, Poemas Humanos, iba a ser publicado en 1939, que es un poema en prosa, y también España aparta de mí este cáliz. Estas iban a ser publicadas en París, pero París, bueno, en este caso, el lugar especializado. A ver, apaguen su micrófono, por favor, para poder ser publicado. Se los habían impedido porque habían mencionado de que estas obras ya eran, si las otras eran tristes, estas España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos eran más tristes aún. Entonces era tanta tristeza que decían no pueden ser publicadas. Aquí ya no, ya tenemos, ya con estas ya es súper triste. Imagínate con eso hay mucha gente que podría autosuicidarse. No sé, es muy triste, lo lees y es muy triste, decían en este lugar. Entonces, por eso es que la publicación de estas dos obras se hacen en otro lugar. ¿Ya? Entonces se le conoce al autor como el renovador de la poesía de la lengua española, que es lo que te mencioné al inicio. Ahí está. Piedras blancas sobre piedras negras. ¿Listo? Muy bien. Tu ¿Cuál es la actividad. tarea? Es sobre piedras blancas. Tu actividad. Buscar Justo una a negra, eso buscar quería una piedra llegar. negra. Ya. Presta atención. Ey, presta atención. Voy a No sé por qué subir. ya sé que nos va a esperar. Escucha, puedes escuchar, por favor. Ya. Tu tarea es facilita. Facilita. ¿Eso es lo que hizo el joven al inicio del video? No. Ay, mis, vamos a grabar algo así. No vas a grabar. No, mi. La evaluación es la siguiente. Ya conoces del Ah, ya. autor, ya hemos hablado de las diferentes corrientes literarias el bimestre pasado, el antepasado y el trasantepasado. Entonces ahora nos vamos a enfocar un poquito a la expresión, ¿ya? Entonces, pedirte que te grabes los heraldos negros ahorita es mucho, porque los heraldos negros sí es un poema bastante grande, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, el poema corto, que es Piedras Blancas sobre Piedra Negra, ese es el poema que ustedes se lo van a grabar. Un ejemplo de ese poema, de cómo tienen que representar, cómo tienen que declamarlo, es el video que les puse al inicio, cómo gesticula al momento de hablar, el uso de sus brazos, la fuerza que le pone para poder declamar, los implementos, en este caso. La forma. También tengo que ser gestual, entonces. Claro, yo voy a evaluar la gesticulación. ¿Tenemos que grabar o no tenemos que grabar? Los gestos, la forma de tu desenvolvimiento, los brazos, tu sentimiento. Tú tienes que vivir el poema así como lo está representando el joven ahí. Si puedes mejorar eso, mejor. Ahora, el poema de Piedras Blancas sobre Piedras Negras es justamente el poema en la que él vaticina su muerte, porque es aquí donde él habla, yo moriré en París, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él utiliza
una silla, porque es característico verlo a César Vallejo pues sentado con la mano y justamente Sentadita. con el gesto de César Vallejo, ¿no es cierto? Pero para eso solamente lo utiliza al final. Tú puedes utilizar ese recurso si lo deseas, pero yo necesito evaluar tu declamación y tienes un modelo. El modelo es el que te enseñé a inicio de clase y si por ahí no lo viste o no te quedó claro, lo voy a subir a la plataforma. Esa es tu tarea. Ahora, me dicen, ¿me voy a grabar? No. El próximo viernes va a ser full declamación. Alumno que falte el día ¿Va a viernes. ser por Zoom? ¿Cómo? ¿Va a ser por ¿Por Zoom, Zoom? Miss? Por Zoom, sí, va a ser por Zoom. El próximo... A ver, yo estoy dándoles indicaciones. Si después me dices que no escuchaste, responsabilidad tuya. Escucha, por favor. El día viernes yo voy a ingresar. Entonces, voy a dar inicio a la clase, voy a tomar la asistencia de forma rápida y a medida que van ingresando, van haciendo su declamación. ¿Qué pasa si ese día no ingresaste? No pienses que el próximo viernes va a haber declamación, no. Y estoy avisando por si acaso para que después no se diga de que la Miss no dijo, no avisó, no confirmó, te estoy avisando. El próximo viernes hay una clase normal. No hay tiempo, como sabes en literatura tenemos solo 1 hora, entonces no hay tiempo para reprogramar. Tienes una semana entera para poder para poder practicar, utilizar, si deseas te colocas un vestido en la declamación, si deseas los varoncitos pueden utilizar un pantaloncito de vestir y su camisita, o si en el peor de los casos pues no, por la situación, etcétera, estás haciendo Zoom por otros lados, entonces con tu buzo y tu polo rojo me haces la declamación. ¿Estamos de acuerdo? El escenario, la utilidad, lo que hagas, tu creatividad, eso lo voy a dejar a criterio de cada uno de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Listo, muy bien. Entonces, el día viernes se hace la declamación, no hay, vuelvo a repetir, no hay reprogramación por ningún motivo. ¿Por qué? Porque es un curso que dura solo un Zoom. Listo, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta? Ninguna, Miss. Ninguna. Listo, que tengan una buena mañana, una buena tarde, cuídense, nos vemos el día lunes. Chau, chau, buen fin de semana. Chao, Miss. Un ratito. No. Very much. Ya, ok. Juan Diego, se nota que estás bien mal en inglés, ¿ah? Ya, pero bueno. Todos seguimos aquí. Listo, chao, chicos, chao. Sí, Miss, thank you.